En total, como he dicho antes, 44 millones de euros para hacer despegar este Valle de la Lengua. Una nueva ruta que va a poner a La Rioja en el mapa cultural con la misma fuerza que ya lo hacen sus rutas por los viñedos y las bodegas. Y se tomarán decisiones estratégicas y la Administración y las empresas y la industria podrá tomar decisiones estratégicas porque estarán basadas en evidencias. Las aplicaciones de este espacio de datos son inmensas. Que nuestras lenguas sean puente y no sean fronteras. Que nos ayuden a situarnos en espacios de encuentro, en tiempos de tanto ruido, que nos enseñen a distinguir la verdadera libertad y nos hablen de los valores de la democracia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, 9:14 ya, estamos en directo, ya lo han visto hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que Logroño va a contar con un centro de innovación de la nueva economía de la lengua. Contará con una inversión de unos 45 millones de euros, de los que 24 los aporta la propia comunidad y 21 los restantes el Gobierno central. Pedro Sánchez ha visitado La Rioja con motivo del 25 aniversario de la declaración de los monasterios de San Millán como Patrimonio de la Humanidad. Vamos a hablar de todo ello, lo vamos a hacer en los próximos minutos, así que antes saludo a la mesa, está ya con nosotros Raúl Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Oye, y enhorabuena por los premios, Promical de la semana pasada, la verdad que lo pasamos muy bien. Gracias por venir, se suele decir, ¿no? Sí, sí. Fue genial, la verdad. Gracias. Bueno, Jesús Ángel Garrido, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, casi me pillas aquí poniendo en orden los apuntes y las notas para poder participar en el programa. Gracias por la invitación. En esta semana un poco así extraña, ¿no? Sí. Que digo, yo me levanto por las mañanas y no sé si tengo que ir al colegio con los críos o no. Así es una... Yo no sabía si vais a estar de Puente Henar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Pues encantada de estar aquí. Gracias por la invitación y gracias también por esa invitación a la gala a la que hacía referencia Raúl, que evitó que tuviéramos esta tertulia el miércoles pasado, pero que lo pasamos estupendamente. Bueno, pero... y con vamos, yo me quedé alucinada con Nena da Conte, ya la conocíamos, sí. Pero vamos, a mí Carlos, los chicos impresionantes, sí, pero sí. También los conocíamos, pero a mí Carlos, que todavía no lo había... no lo habías visto no en lo directo, había visto, que le disteis papel estelar, Seventina, canta, sí, todo. Sí. Bueno, es que pero mucha gente se quedó sorprendida y además escogió una canción preciosa. Sí. Me parece que hizo buena elección. Bueno, pues vamos a hablar de otras cosas. En ese contexto decía yo que el presidente del Gobierno ha estado esta mañana en San Millán de la Cogolla y en ese contexto ha anunciado que el PERTE del Valle de la Lengua pondrá a nuestra comunidad en el mapa cultural con la misma fuerza, ha dicho, que lo hacen sus rutas por los viñedos. Enseguida hablamos, antes escuchamos la información de nuestra compañera Lourdes Díaz. El nuevo centro, en el que se invertirán 12,5 millones de euros, será la institución encargada de abordar el conocimiento y la visión estratégica para impulsar el desarrollo de la nueva revolución industrial que lidera el español. Es la revolución de la tecnología del conocimiento y la de la inteligencia artificial. Sí o sí, esta es la nueva revolución industrial que nos toca. El español, como idioma hablado por 600 millones de personas, tiene la obligación de liderarla. Y La Rioja va a tener un papel protagonista en esta revolución. Un centro que será una especie de Silicon Valley que pondrá a La Rioja en el mapa cultural internacional. Una nueva ruta que va a poner a La Rioja en el mapa cultural con la misma fuerza que ya lo hacen sus rutas por los viñedos y las bodegas. Se basa en 3 pilares.
El espacio de datos sectorial de la nueva economía de la lengua, Dialnet Global y el corpus oral del español. Con múltiples aplicaciones. Las aplicaciones de este espacio de datos son inmensas. Podremos crear sistemas de aprendizaje personalizados en función de los intereses del usuario en cada momento. Seguir en tiempo real la presencia y el impacto del español en el mundo, en tiempo real, para incidir en ciertos ámbitos, secciones o países. Podremos optimizar los procesos de elección, por ejemplo, y reserva de los turistas, adaptándolos a sus preferencias. Un anuncio que coincide con el 25 aniversario de la Declaración de los Monasterios Patrimonio de la Humanidad. El presidente del Gobierno ha abogado por que la lengua no sea una barrera, sino una palanca. Una barrera, como he dicho antes, sino una palanca, que nuestras lenguas sean puente y no sean fronteras. Un centro dentro del proyecto Valle de la Lengua, en el que también destaca el campus con formación de vanguardia, el proyecto Voces de la Lengua y el Observatorio Global del Español. Precisamente sobre este se ha firmado un acuerdo con la presencia del presidente del Gobierno de España, la presidenta del Gobierno de La Rioja y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Bueno, pues ahí está hecha esa presentación. Habrán echado en falta también por parte de Ciudadanos un representante, pero bueno, no hay representación esta noche aquí porque se encuentran parte del equipo en Bruselas en una jornada del Parlamento Europeo. Bueno, hemos escuchado esa presentación, Raúl. Forma parte de ese proyecto en el que ha apostado el Gobierno de La Rioja, el Valle de la Lengua, y hoy pues un paso más. También hemos visto esa firma del Observatorio del Español, un pasito más que se va avanzando y que hemos conocido además ese anuncio importante de ese edificio en la capital. En la capital, sí. Bueno, yo creo en primer lugar, María, que es una buena noticia que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, visite la comunidad autónoma. No es la primera vez que lo hace y además cada vez que viene a la comunidad autónoma pues suele venir cargado de, bueno, pues de buenas noticias o incluso, ¿no? Vimos cómo se celebró aquí una importante reunión de la conferencia de presidentes ¿no? para hacer frente, ¿no? a la pandemia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Esa buena sintonía que hay entre los ejecutivos de Pedro Sánchez y de Concha Andreu y los beneficios que esto desde luego puede reportar a la comunidad autónoma de La Rioja. En segundo lugar, sí que quiero decir que el marco en el que esto se engloba, ¿no? Y el marco en el que se engloba, digamos que tiene dos partes, ¿no? Por un lado, los fondos europeos, esos 140.000 millones de euros, peleados muchísimo por el Gobierno de España en Bruselas para salir de la crisis de una manera diametralmente opuesta a como salimos de la anterior, ¿verdad? Con todos esos recortes económicos que hubo. Y la otra parte, importantísima también, pues ha sido la desconcentración administrativa. Antes parecía que todo tenía que estar en Madrid, que todo pasaba por la capital, y yo creo que hay muchísimas cuestiones, ¿no? que tienen su carácter identitario propio, como es el riojano, ¿no? Cuando se anunció que uno de los PERTE, uno de los 11 PERTE, iba a ser el de la nueva economía del lenguaje, desde luego que La Rioja tenía que jugar un papel destacado. No en vano, ¿no? Pues aquí se descubrieron esas primeras, ¿no? con esas glosas emilianenses, pues la propia, ¿no? traducción al castellano hablado, ¿no? en Román Paladino. Y yo creo que es importantísimo ese primer paso, como tú decías, María, de que fuéramos sede del Observatorio Global del Español, auspiciado, por cierto, nada más y nada menos que por el Instituto Cervantes, y ahora, ¿no? ese anuncio del Centro de Inteligencia de la Nueva Economía del Lenguaje, con esa inversión tan importante, pues es un paso más a la hora de que la Comunidad Autónoma de La Rioja aproveche el valor añadido que ella tiene, sin rivalizar además con nadie. Creo que nos lo hemos ganado por espíritu propio, y yo creo que es desde luego algo que va a fortalecer el capital productivo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. No sé qué opinión tenéis. Es complicado el nombre, el pues Centro de Inteligencia, sí, el Centro de Inteligencia de la Nueva Economía del Lenguaje. De la Nueva Economía del Lenguaje. Sí, sí. Pues yo creo que para que los espectadores tengan claro de qué es lo que estamos hablando, hay que partir de una realidad. Y es que el señor Sánchez vino a finales de febrero del 2020, presentó unos proyectos estratégicos que la señora Andreu calificó como fundamentales para el desarrollo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Hoy, casi 3 años después, seguimos exactamente en el mismo punto donde estábamos. Es decir, que es en las proclamas, en las presentaciones, pero donde no podemos ver absolutamente nada concreto. Y por eso
desde un punto de vista periodístico, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo podríamos calificarlo? Pues yo creo que podemos calificarlo como la historia de un gran fraude político, porque no paramos de prometer cuestiones que nunca acaban de materializarse, al menos durante estos 3 años. Y podríamos hablar de La Rioja territorio digital, podríamos hablar de La Rioja como enoregión, podríamos hablar de la ciudad del envase y del embalaje, y también podríamos hablar precisamente de este proyecto que es el Valle de la Lengua, ¿no? Promesas muchas, anunciadas a bombo y platillo, con gran cantidad de presupuestarias delante, pero que a la hora de verse materializadas en resultados concretos de tocar, no hay nada de nada. Por eso, reitero, yo creo que esto es la historia de un fraude que no acaba de concretarse y que se estira y se estira y se estira como un chicle. Pilar, no sé qué opinión tienes. Bueno, pues la verdad es que yo, escuchando, hay cosas que dan pena. Y da mucha pena porque es verdad que vivimos en una comunidad que tiene importantísimas potencialidades y desde luego, bueno, pues el ser cuna del castellano y también del euskera, bueno, pues nos sitúa en una importantísima oportunidad, ¿no? Pero esta mañana, cuando asistíamos, por cierto, a ese acto, desde mi punto de vista, bastante mal organizado, con bastante improvisación y sin ninguna sensibilidad hacia los que allí asistían. Han llegado 3/4 de hora antes, nos han puesto 2 vídeos, nos han dado un discursito, nos han anunciado 45 millones de euros y se han ido. Esto ha sido así, el acto. Bueno, yo puedo decir que a mí también me ha asombrado que Pedro Sánchez no hablase, ¿no? con la prensa, ni con nadie de los que estaban allí, ¿no? Ni con periodistas, no ha permitido. No, periodistas no vaya a ser que hubiera alguna pregunta incómoda. No, pero algo que luego salía allí, ¿no? Una imagen donde estaban ahí con una representación poética, donde solo han ido el gobierno y él, creo, pero además se han levantado, se han ido, o sea, una cosa como sin despedirse. Sí, realmente un poco, bueno, no, algo han dicho por la megafonía esa, alguien ha dicho adiós a todos, o que les vaya bien, una cosa así sí que han dicho, pero vaya. A mí lo que realmente me preocupa es que estamos hablando, por ejemplo, de un anuncio espectacular, 45 millones de euros, y no sé, los políticos debemos tener el defecto de ver eso, porque lo que no han dicho es plazos, ¿no? Raúl, no, creo que plazos. No, ni plazos ni nada, sabe, porque yo veo el presupuesto que han presentado el gobierno de La Rioja para el próximo año 2023, o las enmiendas del Grupo Socialista, y en ningún lado aparecen los 21 millones de euros que venían de La Rioja. Por un lado mejor, ¿sabes? Porque en el año 2000, en el presupuesto del 2021, en el 2020 aparecían 20 millones para la ciudad del envase y el embalaje, que se gastaron 0. Entonces, eso lo hacían para tener un dinero para gastárselo en lo que querían. Bueno, pues este año no aparecen, desde luego, ni los 21 en el presupuesto de La Rioja, ni los 24 en el presupuesto del Gobierno de España. Entonces, bueno, pues que está muy bien. Lo que no sé es por qué no han dicho 1.000 millones total, puestos a prometer. Claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué lo hacen así ahora? Bueno, pues porque hay elecciones el año que viene y a mí me parece poco serio. Me parece muy poco serio. Me parece además que el lunes novedades sobre la ciudad del envase y el embalaje va a haber también. Bueno, no, va a haber lo mismo. Yo ya me temo que va a haber lo mismo, ¿no? Porque visto lo que hemos visto hoy, pues llegar allí, ahí no vendrá Pedro Sánchez, no sé si vendrá algún ministro o no, pues vendrán allí, nos pondrán otro vídeo, porque en vídeos sí que se gastan dinero, bueno, y también se gastan en contratar personal, ¿no? Tanto en estos planes estratégicos. Amigos, ¿de 60.000 o 30.000? Amigos de unos y de otros, porque algunos los habéis colocado previamente los del Partido Popular. Eso sí que me preocupa a mí. A mí lo que me preocupa, porque me parece muy bonito, y la verdad es que da pena tener que decir esto hoy aquí, porque yo creo que tendríamos que estar celebrando, porque yo sí que me alegré mucho cuando se determinó que la sede del observatorio iba a ser La Rioja. Me parece impresionante, me parece además muy importante que sea bajo el auspicio del Instituto Cervantes y una figura como Luis García Montero, que tiene una trayectoria, bueno, para mí brillante en el ámbito del lenguaje y del uso del lenguaje.
y sin embargo, bueno, pues eso se haya materializado en nada, mientras los del Partido Popular se oponían, bueno, o los de Salamanca pedían el centro para ellos, lo que era una bobada aquí, lo reclamaban para Salamanca, pero luego, y hoy, pues el Centro de Innovación de la Nueva Economía de la Lengua, supongo, porque ahí nos han puesto unas imágenes, ¿no? El edificio de al lado del seminario. Pero yo pasé el otro día por ahí y comentaba con mi hija, ¡buah, cómo está esto! Aquí hacen millones y tiempo para arreglar eso. Entonces, lo lógico es cuando dicen, se van a gastar 45 millones de euros, que nos digan en qué y en qué plazos, porque si no, es un brindis al sol. El edificio unos 12 millones y medio, creo, sí, en rehabilitación del edificio. ¿Y en tiempo han dicho? No. Yo lo que sí quería poner de manifiesto es lo siguiente, vamos a ver. El gobierno de La Rioja puso o ha puesto un énfasis muy importante en La Rioja territorio digital. Y yo, bueno, le pediría a los espectadores que hiciesen el ejercicio, ¿no?, de saber qué medidas ha tomado el gobierno, qué proyectos ha tomado el gobierno en esa dirección. Yo no lo sé, y así tal cual lo tengo que poner, lo tengo que decir. La Rioja no región. Bueno, lo único que sé, la única actividad concreta que se sepa que ha ocurrido en esta materia es la contratación de 10 consultores para asesorar a las bodegas y que puedan solicitar ayudas que se están estableciendo a nivel nacional en las convocatorias relacionadas con los fondos europeos. Eso es, 10 consultores, no hay más. El Valle de la Lengua. Ha habido un corte, y además me parece, tengo que felicitar a la realización, muy afortunado, porque es que le ha fallado el subconsciente al gobierno socialista. Habla Pedro Sánchez de que hoy despega el proyecto Valle de la Lengua. Claro, si hoy despega el proyecto Valle de la Lengua es porque hasta ahora no ha despegado. ¿Por qué? Porque no ha habido nada que ofrecer. Por eso decía antes, ¿no?, que le ha fallado el subconsciente. Hace unos pocos días la presidenta del gobierno hizo público ese proyecto de Voces de la Lengua. Además, hay que decir que son muy duchos y muy hábiles con la utilización del lenguaje, que verdad que puede llegar a confundir distintos proyectos, ¿no? Pero en fin, se presentaron Voces de la Lengua. Oiga, uno va a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, al proyecto de presupuestos redactado por el gobierno, busca Voces de la Lengua y es que no hay ninguna partida para ese proyecto, pero ninguna. Ha tenido que ser el Grupo Parlamentario Socialista el que haya introducido una enmienda por valor de 3 millones de euros para supuestamente poder desarrollar ese proyecto. Esta es la prueba de 9 de la improvisación en la que vive permanentemente el gobierno de la señora Andreu, que ha tenido o se ha sacado un proyecto de la manga, Voces de la Lengua, y como no lo tenía inicialmente previsto en su proyecto de presupuestos, ha tenido que descolgar el teléfono y decirle: Raúl, me refiero al señor portavoz del Partido Socialista, presenta esta enmienda. Sí, señora, a sus órdenes, y la han presentado. Pero eso es evidentemente una manifestación de falta de improvisación. Y llega hoy aquí, oiga, el presidente del gobierno, la presidenta del gobierno anuncian un centro de inteligencia de la nueva economía de la lengua. Para empezar, no estaba el alcalde de Logroño, cosa que me ha sorprendido, porque ese centro va a estar en Logroño. No sé si eso quiere decir que existen algún tipo de discrepancias entre ambas administraciones, ojalá que no existan. No nos dicen en qué plazo se va a materializar la inversión. Eso sí, se anuncia que va a ser en el edificio conocido como Coleccionistas, que hasta donde yo sé es propiedad de la Universidad de La Rioja, no es propiedad del gobierno de La Rioja. ¿Qué quiere decir con esto? Que desde que se anuncia el proyecto hasta que pueda materializarse el inicio de la reforma, largo, no os lo fiáis, ¿no? En fin, son pinceladas para que los espectadores tengan de manifiesto cómo gestiona la señora Andreu. Pues yo creo que, vamos a ver, en primer lugar, ¿no?, es francamente sorprendente, Jesús Ángel, ¿no?, que un partido político como el Partido Popular, que desde luego nunca aprovechó las potencialidades que tenía la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero que se ha opuesto absolutamente a todo lo que... Oye, yo no te he interrumpido, pero de tu perorata no te he interrumpido en ningún momento, ¿no? Lo digo siempre, ¿no?, en lo peor de la pandemia, después de 24 años, jamás arremasteis el hombro. Pusisteis pegas y os inventasteis que había un calendario por color político del calendario de vacunación y renegasteis de él. Os inventasteis otras cosas, ¿no? Estuvisteis en contra de cómo hicimos frente, ¿no?,
a doblegar la curva de la pandemia y os tuvo que contradecir la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, incluso la Justicia, habéis estado en contra de todos los presupuestos para la recuperación económica. Os habéis opuesto también a las medidas aquí en La Rioja y también en España para hacer frente a la inflación y desde luego, como no, hoy, Jesús Ángel, estáis en contra del plan de transformación de la Comunidad Autónoma de La Rioja y es una pena verdaderamente que el Partido Popular no tenga absolutamente nada que ofrecer a los riojanos. Sin embargo, Pedro Sánchez ha venido con 80 millones de euros tanto para la ciudad del envase y del reciclaje, con ese centro nacional de la tecnología del envase, también con este nuevo centro nacional que además ha auspiciado, insisto, ¿no? Por eso era tan importante que el Observatorio del Español estuviera en la Comunidad Autónoma de La Rioja, para poder integrar este centro de inteligencia para la nueva economía, que va a suponer otros 40 millones de euros, y esto supone la mayor inversión productiva que ha hecho nunca un gobierno de España en la comunidad. Un segundo, ¿están o no? Sí, en los presupuestos generales del Estado están las partidas y está dentro del PERTE de la lengua, que son 1.000 millones de euros. Pasa que es que hay que leerse el PERTE más. Entonces yo creo que eso es importantísimo, que tengamos 80 millones de euros, ¿no? Y eso lo ha hecho, como digo, el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Me parece fundamental que esa nueva economía de la lengua, porque estamos abriendo un nuevo camino, estamos abriendo un nuevo territorio por explorar, y además es que está previsto que ese PERTE, que tiene 1.000 millones de euros de inversión pública, esté acompañado de otros 1.000 millones de euros de impacto de inversión privada. Es fundamental que la nueva economía del lenguaje, por eso es un PERTE entero, es que el PERTE entero se vincula a través de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y las máquinas, la inteligencia artificial tiene que hablar nuestro idioma. Actualmente solamente el 0,5% de la producción científica internacional se publica en español. Nosotros, desde aquí, desde la Comunidad Autónoma de La Rioja, creemos que tenemos la capacidad suficiente, a través de programas como ese Dialnet Global, para dar la vuelta a esto, y un idioma que hable 600 millones de personas en todo el planeta tenga como centro neurálgico de operaciones la Comunidad Autónoma de La Rioja. Es una buenísima noticia, y que venga con financiación es una noticia aún mejor. Con financiación, vamos, con financiación. Yo la financiación ya reitero cuando la veamos, porque estoy ya después de casi... Ya te está diciendo que está en los presupuestos. Bueno, que no está en los presupuestos, está dentro de unos 1.000 millones, que está dentro del PERTE, y que aquí ha llegado cero hasta la fecha. Pero es que es evidente que de los 24 millones estos, si no está ni el centro, ni va a dar tiempo, evidentemente, en el próximo año a que empiece ni la obra, entonces, ¿dónde van a estar? Bueno, si pueden estar, si ya lo digo, en el año 2021 había 20 millones de euros, no se redujeron con algunas bajas, pero en torno a 18 millones de euros para la ciudad del envase y el embalaje, y esos no se gastaron porque no llegaron, porque no había ni hubo nada de esto. 2 años después volvemos a estar repitiendo lo mismo, si es que son los millones todo el rato los mismos. Esto a veces, lamentablemente, suena como el cuento de la lechera, y yo sí que creo que es una buena noticia. Yo creo que es injusto lo que se plantea de que estemos en contra. Estamos muy a favor. Lo que estamos a favor es de que, además de que se anuncie, se haga, porque yo sí que creo en la potencialidad de nuestra comunidad para estar a la altura de todos esos proyectos. Lo que me da mucha pena es que nunca se materialicen nada, que las voces de la lengua, por ejemplo, que me parece un proyecto maravilloso, no se cuente con el tejido empresarial de nuestra comunidad. No se ha contado. Se han agotado las entradas y se ha contado una. Pero se han agotado las entradas, ¿eso que tiene que ver con el tejido empresarial? Es que niego la mayor de que no se haya contado con ellos, y además es que se han agotado las entradas porque es un buen proyecto. Tampoco es que sean tan difíciles de vender. Vosotros no hicisteis nada. No hicisteis nada nunca. Esta vez hay que criticar. Venga, bueno, en ese sentido creo que este tipo de proyectos son fundamentales para nuestra comunidad, pero que desde luego no se están gestionando ni con la celeridad, ni con los recursos, ni con la voluntad política necesaria, que lamentablemente vemos un año en el que día tras día vemos cómo se ponen primeras piedras, se enseñan proyectos, que solo se enseñan los proyectos, porque desde luego las obras no han comenzado, ¿no? Por poner un ejemplo, recientemente, anteayer, anunciaba el consejero de Servicios Sociales y la alcaldesa de Calahorra el centro de día, que viene de una enmienda de Izquierda Unida del primer presupuesto. Y ahora enseñan un proyecto que todavía pues está sin licitar la construcción de ese nuevo centro de día. Bueno, pues lamentablemente creo que 3 años después de que se hiciera esa enmienda para el proyecto, pues no está mal que se haga ese centro. Ojalá se hubiera hecho ya, sino lo que es importante es que nos pongamos con la celeridad necesaria a cumplir los compromisos que ha adquirido este gobierno a lo largo de estos años. Sí, yo sí que quería decirle al señor Díaz,
Si he dado algún dato incorrecto o inexacto, yo rogaría que me lo dijese, porque me he ceñido exactamente a los hechos, y solo a los hechos. Podemos discrepar de la valoración política, pero los hechos son los que a día de hoy no existe nada tangible. Habla usted del Observatorio de la Lengua, y digo, es cierto, salió publicado en el Boletín Oficial del Estado, ¿verdad? Sin presupuesto, sin personalidad jurídica y de momento sin personal y por tanto sin funciones. Es decir, estamos hablando de algo que se anunció pero que a día de hoy no está operando. Sí, sí, es mentira. Hablamos del proyecto Valle de la Lengua, que estamos ahora. Claro, oiga, es que la presidenta del gobierno, si no me falla la memoria, en junio hizo una presentación pública de los dos activos principales de ese proyecto, que era la nueva sede para el Museo Najerillense, por una parte, y por otra parte un contenedor cultural en la ex iglesia de San Miguel. Donde estaba hoy, ¿no? Claro, exactamente. Oiga, a día de hoy, no solo es que no sepamos nada de esos dos proyectos, sino que me perdonen los espectadores, el gobierno de La Rioja, la presidenta, ha reculado. Es que ya ha dicho que no se va a mover el Museo Najerillense, afortunadamente, de donde se habían empeñado en contra del criterio mayoritario de toda la sociedad najerillense, y del Parlamento de La Rioja, que a instancia de Izquierda Unida se hizo una proposición, se posicionó en contra, no de ley en ese es decir, que se presenta en junio, luego se desdicen en noviembre, después de 2 años perdidos, supuestamente perdidos. Oiga, la ciudad del envase y el embalaje. Se nos dijo inicialmente que el proyecto era 92 millones de euros, luego se rebajó a 42. Usted habla de presupuestos y de ejecución presupuestaria. Bueno, pues de esos 42 millones de euros, el gobierno ya dijo que se comprometía a traer a La Rioja 21 millones de euros. ¿Sabe cuál es el importe de dinero que ha venido a La Rioja? Creo que ninguno, pero el que está previsto son exclusivamente 500.000 euros. 500.000 euros que fueron aprobados hace escasísimos días en un real decreto mediante una subvención directa a la fundación, porque eso sí, aquí chiringuitos todos los del mundo. Pues la fundación, para la fundación de la ciudad del envase, esta es la destinataria de una subvención de 500.000 euros. Oiga, a ese ritmo, si el gobierno de España tiene que aportar 21 millones de euros, tardaría 42 años. 42 años en cumplir su objetivo. Espero, ¿verdad?, que sean muchísimo más ágiles. Pero ese es el importe que ha venido a día de hoy. Y luego no diga que el Partido Popular no ha hecho nada, ¿verdad?, porque precisamente han hecho esa gran operación de marketing en San Millán, donde estamos festejando y celebrando el 25 aniversario de la declaración como Patrimonio Universal de la Humanidad, algo que fue gestionado directamente por gobiernos del Partido Popular. Se creó la Fundación San Millán. Hay un magnífico trabajo del Cilengo, etcétera. O sea, que, por favor, yo creo no vengan aquí a la líder porque no es así. Cuando dices que no hay nada concreto, etcétera, bueno, yo creo que además es público y notorio que el Observatorio Global del Español tiene un presupuesto y tiene una dotación presupuestaria de 1.140.000 euros. Que ya se ha reunido, no solamente que se haya reunido su junta directiva, sino que se ha reunido también el propio pleno del propio observatorio del Español, y que, insisto, es lo que va a trabajar y es lo que ha conseguido que venga el Centro de Inteligencia de la Economía de la Lengua a nuestra comunidad autónoma. Importantísimo el trabajo que ha hecho, y entre ellos el director del Instituto Cervantes, importantísimo, y por eso los del Partido Popular de Salamanca nos lo querían robar, y por eso vosotros estuvisteis calladitos y no dijisteis nada al respecto. Dice que no se ha hecho nada sobre la enorregión. Bueno, la comunidad autónoma de La Rioja va a ser en el año 2023 sede mundial del turismo enológico. La sede mundial. Claro, como no se ha llegado al 2023, es que esto no funciona. Después, claro, estás hablando de un calendario de plazos. Mira, como has dicho que va a tardar 42 años y te inventaste también que es que a ese ritmo la vacunación íbamos a tenerla en el año 2080, o no sé qué año decías, ¿verdad? Y ahora mismo todo el mundo vacunado. Yo vaticino buenos éxitos, desde luego, con esos vaticinios que usted hace futurísticos, señor Garrido. Yo insisto, me parece que es una importantísima noticia para la comunidad autónoma de La Rioja que tengamos una inversión productiva de 80 millones de euros que está financiada al 50% por el gobierno de España. Nunca antes había conseguido una inversión tan grande para la comunidad autónoma de La Rioja. Creo que esto va a sentar las bases del futuro, pero no del futuro ya de la comunidad autónoma de La Rioja, obviamente, sino de la propia economía del lenguaje. Insisto, está todo por explotar, y que todo ello vaya a tener el epicentro
la Comunidad Autónoma de La Rioja, con las palancas y el fenómeno tractor que vamos a tener tanto de inversión privada como también por parte académica, de producción literaria, científica, etcétera, me parece que es una noticia brillante y sobre todo que La Rioja no pudo dejarse escapar y no se ha dejado escapar gracias a los gobiernos de Pedro Sánchez y Concha Andreu. Bueno, pues ha quedado claro. De todas formas, en Nájera, no sé si por lo que comentaba Jesús Ángel Garrido, no se han quedado muy contentos y a la despedida del presidente se oía esto que vamos a escuchar. Sí, no son unas imágenes justo cuando salía Pedro Sánchez en la despedida, son unos abucheos que, bueno, pues vecinos que se han acercado hasta allí, si podemos escucharlo bien y si no, nos vamos ya a publicidad. No, pues nos vamos a publicidad entonces. Bueno, pues esta semana escuchábamos al diputado del Partido Popular, a Carlos Cuevas, criticar la política de transportes del Gobierno de La Rioja. Lo hacía tanto sobre la lanzadera como en la declaración de servicio público de los vuelos entre Logroño y Madrid. Una infraestructura que se inauguró en el año 2003 y que no ha conseguido su objetivo, independientemente de esta crítica, porque algunos podrían decir que desde el año 2003 hasta que llegó al Gobierno Concha Andreu tampoco se ha podido revitalizar esta infraestructura. Por lo tanto, mi pregunta a la mesa es qué haría cada partido para conseguir, pues eso, que el aeropuerto pueda volver a recuperar su actividad o, lo que es más, recuperar vuelos, frecuencias y hacerlos asequibles a todos los pasajeros. Voy a empezar contigo, Jesús Ángel, un compañero tuyo fue el que empezó con esas Sí, pues efectivamente, pues lleva razón. Y yo creo que las declaraciones que hizo Carlos Cuevas fue una rueda de prensa en donde, por una parte, hizo una valoración del fiasco que supuso ese proyecto de lanzaderas entre Bilbao Logroño, pues sacó a concurso desde La Rioja 360, quedó desierto, por lo tanto es un proyecto que en ese sentido pues fracasó y una iniciativa que no salió bien, por una parte, y luego por otra parte, claro, es que llevamos toda la legislatura oyendo al Gobierno de La Rioja bueno, que iba a hacer un esfuerzo importante para obtener la calificación del aeropuerto de Logroño como una obligación de servicio público, y el asunto está paralizado. Claro, hoy hemos oído como el señor Díaz se jactaba de la excelente relación entre el Gobierno de La Rioja y el Gobierno nacional, y evidentemente hay algún problema porque la cuestión no acaba de salir adelante. ¿Es fundamental? Claro que es fundamental, porque desde un punto de vista jurídico es lo que precisamente nos va a asegurar a los riojanos que precisamente el aeropuerto va a tener una utilización mínima. A algunos les parecerá poca, pero en fin, al menos se asegura un mínimo de uso. Y en ese sentido sí que lo tenemos claro. Desde el Partido Popular somos muy conscientes que en la legislatura pasada, en marzo del 2018, todas las formaciones políticas llegamos a un acuerdo en materia de infraestructuras de titularidad estatal. Esta lo es. No estamos hablando, y esto es importante que los espectadores lo tengan claro, de infraestructuras sobre las cuales la Comunidad Autónoma de La Rioja tenga una responsabilidad directa, y queremos ser fieles a ese pacto, porque esto es un acuerdo de región que traspasa la frontera de una legislatura y que traspasa también, por lo tanto, lo que es la acción de un único gobierno. Por lo tanto, ahí nos vamos a mantener firmes en ese apoyo. La verdad es que la gestión ahora le toca al Gobierno de La Rioja, de la señora Andreu, empujar, y está claro que no está empujando lo suficiente.
Es que me encanta que de verdad que hables de pactos para luego, a la oportunidad que tenéis, pues salís a hablar mal del aeropuerto de Logroño, ¿no? El aeropuerto a la mínima oportunidad. Sí, a la mínima oportunidad es que Jesús Ángel, no se está empujando para conseguir. Hablar, que yo te de verdad creo que es que no perdéis oportunidad, de verdad, y sobre todo porque yo creo que hacéis flaco favor al propio aeropuerto como destino, ¿no? Como destino y también como origen. ¿Qué creo que es lo que está haciendo ahora el gobierno de La Rioja, María? Mira, sinceramente creo que es verdad que no está igual en la mejor de las condiciones, ¿no? Todo el mundo nos gustaría que hubiera más vuelos, que tuviera más actividad el aeropuerto de Agoncillo, pero está como está y todo el mundo lo sabe, y creo que sería un flaco favor hacernos a nosotros mismos negar lo contrario. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, pues el gobierno yo creo que está haciendo una serie de estudios de viabilidad que quizá tuvieron que hacerse en el inicio, antes de hacer un aeropuerto, porque claro, echar cemento y subir una torre, ¿no?, de control, pues es relativamente sencillo. Lo difícil es darle viabilidad, que tenga actividad el aeropuerto, ¿no? ¿Qué es lo que se ha intentado? Efectivamente, con OSP, la obligación de servicio público, Jesús Ángel, no es algo que digas, es que el gobierno de España no hace caso, la sintonía, no. Es que aquí lo que se choca es con una legislación medioambiental que está hablando que los vuelos cortos son claramente contaminantes, y es esa legislación medioambiental con la que está chocando a la hora de que podamos tener la consideración de OSP. No es una cuestión de gobierno, es una cuestión de legislación. ¿Qué más se ha intentado? Se ha intentado por el gobierno de La Rioja también, ¿qué otras cosas? Pues por ejemplo, que hubiera vuelos charter, pero es que los vuelos charter tienen que ser operados por paquetes de agencias de viajes, etcétera. Se puede intentar también, y lo ha intentado el gobierno, tener una viabilidad pues para que sea de mercancías. ¿Qué pasa? Que estamos rivalizando ¿con quién? Con el aeropuerto de Vitoria y con el aeropuerto de Zaragoza, y sinceramente creo que ponernos ahora a competir en el sector de mercancías, que también necesita un operador privado, pues es francamente complejo. Se ha intentado también incluso llevar a cabo la aeronáutica relacionada con los drones, incluso también una escuela de aviación privada, que por cierto, no el número de pasajeros, porque estamos en torno al 75% de antes de la pandemia, pero sí que el número de vuelos tenemos incluso un poco más que en el año 2019, ¿pero por qué? Porque por la Escuela de Aviación de Burgos pues están llegando y saliendo más aviones, ¿no? Yo digo, el esfuerzo al que se está llegando, pues como el del proyecto de lanzaderas, pues por desgracia se ha quedado desierto, que yo creo que era un buen proyecto. Bueno, pues es una pena, pero desde luego no se le puede negar la mayor al gobierno de La Rioja de que está intentando darle una viabilidad al aeropuerto de Agoncillo, que creo sinceramente que quizá no nació ¿verdad?, con ese estudio de viabilidad ya implementado, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo ahora porque sí que creemos que el aeropuerto puede tener futuro. No, bueno, nosotros nos opusimos a la construcción del aeropuerto ya inicialmente. Decía Jesús Ángel, no, es poco ecológico desde Logroño y lo es más desde Pamplona. Pues es una ridícula afirmación. Pues incluso Francia se está planteando ya la eliminación de los vuelos cortos por el nivel de contaminación que tienen, que además es una cuestión que afecta claramente incluso por cuestiones de clase, ¿no? Los trabajadores siguen sin volar, mientras que siempre son las capas más pudientes, con el agravante de que además nos está costando a todos los riojanos y riojanas 800.000 euros al año hacer que los pocos vuelos que hay sean asequibles, cosa que a nosotros nos parece un despropósito total y absoluto, de manera que te sale los días que es posible más barato ir a Madrid en avión que en tren, cuando está demostrado el enorme coste medioambiental que tienen los vuelos frente al ferrocarril, que es un transporte mucho más sostenible para el medio ambiente. Luego se nos llena la boca a todos de decir que nos peleamos por el medio ambiente, que estamos para luchar contra el cambio climático, pero la realidad es que destinamos el dinero no a financiar, no a hacer asequible para los riojanos y las riojanas el transporte en ferrocarril, sino nos dedicamos a financiar el transporte por vuelos. Por eso, desde Izquierda Unida hemos metido una partida de 500.000 euros precisamente para abaratar el coste por ferrocarril, que me parece que debe ser la alternativa que planteamos, porque efectivamente el señor Garrido hace referencia a ese acuerdo que por unanimidad alcanzamos con respecto a las infraestructuras, pero como bien decía, pero no concretaba lo suficiente, no solo hace referencia al aeropuerto, hace referencia a muchas otras cuestiones, y desde luego la apuesta para nosotros debe ser claramente el ferrocarril. Efectivamente, lo de las lanzaderas podía ser una buena iniciativa, aunque digo, a nosotros no nos gusta el transporte en avión, que además
en lo concreto dices, sí, claro, vuelas muy rápido, pero todos sabemos que a un avión hay que ir una hora antes, luego vuelas, luego llegas a las afueras de las ciudades y luego desplázate a la ciudad. Quiero decir que la diferencia entre el ferrocarril, que va de centro al centro de las ciudades, no hay color. Aunque tardes más en el trayecto, la realidad es que prácticamente, bueno, pues llegas a la misma hora. Lo que hay que hacer también es racionalizar y dar realmente oferta clara en materia de ferrocarril. Nosotros creemos que desde luego el aeropuerto no puede ser la alternativa para el transporte en ningún caso. Y nos parece muy curioso que el Partido Popular venga ahora a decir determinadas cuestiones cuando hace ya muchos años gobernaba el Partido Popular, no me sé exactamente los años, redujo la apertura del aeropuerto, evitando así que determinados vuelos privados que venían, por ejemplo, para trasladarse posteriormente al ciego, pues pudieran aterrizar y recortando los horarios de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ahora resulta que hay que rentabilizar el aeropuerto. Bueno, pues yo creo que lo que está bien es dar ejemplo con las acciones y no con al menos palabras. desde nuestro punto de vista, yo creo que hay que tener en cuenta que son perfectamente compatibles lo que es los servicios del aeropuerto con lo que son los servicios ferroviarios, absolutamente compatibles a todos los niveles. Punto número 2, hoy tenemos menos vuelos que en la pasada legislatura, para con un gobierno igual, sí, para el medio ambiente igual no. Con un gobierno de la señora Andreu, reitero, hoy tenemos menos vuelos que la pasada legislatura. Es evidente que este servicio tiene un déficit. Para poder sufragar ese déficit, como otros servicios de transporte público, es necesaria la declaración de la OSP, la obligación de servicio público. Ese procedimiento se inició en la pasada legislatura. No hicisteis nada. El gobierno de La Rioja, nada. la Consejería de Sostenibilidad con el director general de Infraestructuras, se cogió, heredó ese proyecto, hizo el estudio de la OSP. Hizo el estudio de los servicios que demandaban y que presentaban ante el Ministerio. Nosotros, aunque no nos gustó, lo apoyamos y la realidad es que a día de hoy no ha conseguido esa aprobación por parte del Ministerio. Por lo tanto, ahí lo que ha fallado y lo que está fallando es la gestión del gobierno de la señora Andreu y su capacidad de influencia. Y con esto concluyo. Hablamos de presupuestos. 2023 había una partida en los presupuestos generales del Estado para este tipo de cuestiones de 700.000 euros. ¿Cuándo se ejecutaron? Cero. Por favor, ¿cuál es la partida presupuestaria para el 2023? 200.000. 500.000 euros menos. Como no esa es su gestión. Con el tren. Y luego tú dices, bueno, pues mira, pues ahora hay 2 frecuencias más. La realidad es que hoy hay menos vuelos que en la pasada legislatura con un gobierno presidido por la señora Andreu. Viajan gratuitamente gracias a la antiinflación en media distancia. A Madrid no. Lo dejamos ya. Nar, la próxima semana hablamos de los comedores escolares y de la falta de profesores, que es un buen tema. Además es buen tema porque irá al pleno, gracias a Izquierda Unida, irá al próximo pleno del día 15. No solo pues hablamos la próxima semana. Nos vamos con Seventina, que ya también ha analizado la visita del presidente. Ten cuidado con el consejero de Educación que estamos Sed nomini tuo de gloria, super misericordia tua et fidelitate tua, quam redicens. Hola Mary, hoy me he trasladado hasta el monasterio de San Millán. He dejado a mi Antonio en casa con la pena de haber perdido el mundial, que pesado se ha puesto, y me he venido hasta aquí. Ay, buscaba un poco de paz. La misma paz que buscaba el Sánchez, que ha estado aquí esta mañana, mira. ¡Ahí lo tienen! ¡De fraile! No, no ha venido así, ¿eh? No llevaba túnica, no iba vestido como los frailes, no. Él ha venido a bendecir nuestros monasterios, patrimonio de la humanidad desde hace, atención, 25 años, ¿eh? Y lugar en el que se desarrolla ahora Voces de la Lengua. Así ha venido el presidente, así, mira.
Y estaba el Andreu, ahí estaba el Andreu, ha ido a recibirlo y ya se ha puesto su abriguito caro, el bueno, el de pelo, el de pelo, para recibir a Pedro. Y la verdad es que como anfitriona no tiene una pega, las cosas como son. Han dado un paseíto y después visitado Nájera, un pueblecito de al lado. Ya que estaba, pues el Sánchez no ha querido perdérselo. Eso sí, toda la paz que ha encontrado en el monasterio la ha perdido allí. Bueno, una legión de señoras de la tercera edad le esperaban a la salida del centro que ha visitado. Oye, le han dicho de todo, pero de todo. Pero atención, porque los insultos es que no tienen precio. ¡Mentiroso, trapacero, trapacero! Le decían. ¡Ay, ay! Oye, y también han tenido tiempo para defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¡Y viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y viva la Guardia Civil! Ojo, que estas mujeres han abandonado su café mañanero para gritarle a Pedro, que no es cualquier cosa. Ay, qué bueno. En fin, yo me voy a recoger, que a este paso me quedo aquí con los frailes. Bueno, pues nos vamos a despedir. Esa era la despedida que le hacían a Sánchez, aunque yo creo que no se ha enterado porque le ha pillado un poco de lejos. Sí, ya se lo habrán dicho ya. No sé. Sí. No había mucha gente, no había mucha crítica, ¿no? El presidente le cuentan de todo. Eso seguro. Y eso también se lo cuenta. Pero bueno, pues le habrá llegado entonces. Lo vamos a dejar nosotros aquí. Buen puente, buen fin de semana y buen puente a los que todavía pueden disfrutarlo. Y nosotros pues volvemos el lunes, en este caso el día 12, con la entrevista a la presidenta del Gobierno. Tengo muchas cosas que preguntarle a raíz de esta mesa. Será el próximo lunes. Adiós.